Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño video test de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos y que hagamos una nueva racha. Así que vamos a iniciar con la pregunta número uno. ¿Cuál es el patógeno típico de la epididimitis granulomatosa específica? Acá la palabra clave es granulomatosa. ¿Será Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus aureus, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum o Escherichia coli? Esto es sencillo. Como les digo, la palabra clave es granulomatosa. Escherichia coli sí podrá producir epididimitis en pacientes adultos mayores, la más probable, pero no es granulomatosa, la descartamos. Uroplasma uralítico también puede producir epididimitis, menos frecuente, pero no es granulomatosa, la descartamos. Clamidia trachomatis en pacientes jóvenes, pero no es granulomatosa. El aurus más provoca infecciones, también la descartamos. Nos queda Mycobacterium tuberculosis, la cual es la correcta porque es la que produce este epididimitis granulomatosa. Incluso la misma palabra leishmaniasis granulomatosa la podemos asociar directamente con tuberculosis, que es muchas veces lo más frecuente. Esta es una infección crónica del epididimo y en ocasiones del testículo causada por el Mycobacterium tuberculosis. Sencillo. Habrá formación de granulomas caseificantes en el epidídimo y en el parénquima testicular. Clínicamente habrá una masa escrotal indurada, dolorosa y de evolución subaguda. El cultivo de orina en medios específicos para micobacterias o la biopsia testicular son esenciales para el diagnóstico. En la biopsia habrá granulomas con necrosis gaseosa, pero aún así tal cual lo dice la pregunta, muy importante es recordar el agente etiológico o acá el patógeno típico, como lo dice. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cuál es el paso inicial en el ciclo de planificación de salud? Difusión de informe, análisis de situación, evaluación de resultados, ejecución de actividades o asignación de presupuesto. Esta pregunta que también es algo compleja, pero esa planificación en salud es algo relativamente preguntado. Tenemos, primero habrá am, diagnósticos, diversas ¿qué? Agrupaciones, diversos análisis, tal vez por ahí la palabra, pero hay muchas situaciones. Como les digo, diagnósticos, habrá análisis de datos, pero todo eso conlleva una palabra clave o tres palabras, cuatro palabras claves, como está en las alternativas. Difusión de informes se refiere al final. Bueno, vamos a ir por orden. El paso inicial acá es el análisis de situación. Después, ¿qué sigue? Ya tenemos un análisis de situación, tenemos evaluación de resultados, ejecución de actividades, asignación de presupuesto. Lo que sigue es ver la asignación de presupuesto. Ahora, esto está ligado también a la ejecución de actividades. Ya tenemos un presupuesto, ya sabemos qué actividades vamos a hacer y según esto vamos a analizar toda la situación, aunque también puede ser primero primero análisis de situación. Luego, ejecución de actividades, no, luego asignación de presupuesto, luego recién viene la ejecución de actividades y eso junto con la evaluación de resultados. Ahora, este punto quizás la evaluación de resultados en algunas guías lo vean junto con la ejecución de actividades. También puede ser válido. Es un poco ambiguo todo esto. Aún así, lo típico, lo inicial, es el análisis de situación. Ahora, el paso final es la difusión de informes. Eso es cuando ya hemos analizado toda la situación, ya tenemos el presupuesto y ejecutamos las actividades y finalmente vemos todo eso de los resultados. Ahí ya podemos hacer una difusión de informe final. Entonces, acá el paso inicial simplemente será el análisis de la situación. Nos dice la explicación que la planificación de salud se inicia con el análisis, que es un proceso donde se recopila todos los datos epidemiológicos, demográficos, recursos. Es un diagnóstico situacional que constituye la base para definir prioridades y objetivos. Por eso les decía que acá la clave es recordar como que una situación de diagnósticos, análisis de diagnósticos, que a la final es la palabra clave. Muchas veces nos pueden dar como sinónimos de esto, si está relacionado con diagnóstico situacional o situación con diagnósticos o con análisis, está bien como el paso inicial. Es muy ambiguo este tipo de preguntas, pero es lo que a veces nos da.
este examen. Vamos con la pregunta 3. Consumidor habitual de pescado crudo presenta anemia megaloblástica y eosinófilos en médula. ¿Qué parásito causa este cuadro? Yardalandia, Cryptosporidium parvum, Penia saginata, Entomoeba histolítica o Difflobothrum latum. La Yardalandia lo que nos da es un síndrome de mala absorción. Acá tenemos anemia megaloblástica o sinófilos, no sería lo más correcto, incluso con antecedente de pescado crudo. Cryptosporidium parvum da diarrea, pero o se ve más en inmunosuprimidos, pacientes inmunosuprimidos. Así que no es el caso. Tenia saginata, tenia típica de carne vacuna, entomoeba solética, nos da abscesos hepáticos, sería lo más típico. Acá no tenemos ese antecedente, así que lo descartamos. Y nos queda el Diffilobotrum latum, el cual es típico en pescado crudo. Cuando el paciente come pescado crudo, tal vez no tan típico, pero sí, sí hay esa correlación. Ahora, un dato importante es que acá nos da el antecedente de pescado crudo, pero si nos dijera mariscos crudos, debemos pensar en anisakis. También es otro parásito, pero depende de ese antecedente tan importante. Entonces, acá marcamos el filobotrulato, que es correcto, y nos dice que es la tenia del pescado. Ojo, traten de asociar este tipo de parásitos con el antecedente porque así nos ahorra mucho tiempo. Recuerden que en el EUNACON debemos ahorrar el mayor tiempo posible porque muchas veces tenemos una pregunta súper larga y a lo que quiere llegar la pregunta simplemente será qué parásito causa este cuadro y nos puede dar aquí un contexto súper largo que es mucho texto a la final. Entonces, acá en el intestino delgado, el parásito adulto alcanzará varios metros, compite con el hueso por la vitamina B12, por eso se produce anemia megaloblástica. Y al ser un parásito, entonces habrá la presencia de eosinófilos en médula ósea para reflejar la respuesta inmune frente al parásito. Listo. Y su tratamiento parasitante, pero aún así, esto de los tratamientos en parasitología o en el contexto de parásitos es algo discutido. Vamos con la pregunta número 4. Mujeres 36 años con ex presenta aumento de peso, cara de luna llena, estrellas purpúreas y debilidad muscular proximal después de un año con prednisona ya. Ya podemos analizar más o menos de qué se trata, cuál es el diagnóstico y la medida más apropiada. Obesidad simple, iniciamos dieta y ejercicio, hiperplasia suprarrenal bilateral, realizar bilateralectomía, mixoma septal, evaluar con ecocardio, síndrome de Cushing exógeno, reducir lentamente la dosis de prednisona o síndrome de Cushing endógeno, iniciar ketoconazol. Esto sí está sencillo. Obesidad, eso no es una obesidad, acá tenemos antecedente de LES, estrías purpúreas, prednisona, el uso de prednisona, obviamente se trata de un Cushing, hiperplasia suprarrenal bilateral, no. Más bien podría llegar esto a una insuficiencia suprarrenal en el contexto o como complicación, una insuficiencia suprarrenal secundaria por el síndrome de Cushing exógeno. Mixoma acetano no corresponde y el endógeno no, el endógeno puede ser por un tumor. Pero eso es típico del síndrome de Cushing exógeno y su tratamiento será reducir lentamente la dosis de prednisona para evitar esta complicación tan temida, que es la insuficiencia suprarrenal secundaria. Acá tenemos abordacinos para pensar en el síndrome de Cushing, cara de luna llena, estrías purpúreas, debilidad muscular. En este caso, la causa más probable es exógena. Abordaje del síndrome de Cushing exógeno, reducir de manera gradual, monitoreo de la función suprarrenal para evitar esta complicación. Y hago énfasis en la complicación porque sí puede ser preguntada. Puede ser. ¿Qué más tenemos? Diferenciales descartados. El endógeno no aplica en este contexto. Ketoconazol útil en hiperplasia adrenal o tumores productores de cortisol, no Cushing exógeno. Cirugía suprarrenal indicada en tumores renales, no en uso de exógeno de esteroides. Y mixoma septal provoca síntomas cardinales, no síndrome de Cushing. Vamos con la pregunta número 5. Mujer de 45 años con dolor lumbar inflamatorio de 10 meses, rigidez matinal de 2 horas, antecedente de colitis ulcerativa activa, en limitación de la rotación de cadera y dolor sacroiliaco bilateral a la palpación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fibromialgia, espondilitis anquilosante, artritis de cadera, artritis reumatoide o artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, esta pregunta sí está
compleja respecto a dos alternativas. Porque fibromialgia es dolor generalizado. Términos sencillos, dolor generalizado. Acá no tenemos esos antecedentes de que la paciente venga con motivo de consulta simplemente dolor. Tenemos rigidez matinal. ¿Qué parece? Algo inflamatorio por esta rigidez de 2 horas. Incluso acá nos dice dolor no inflamatorio de 10 meses. Ya más explícito, no hay más. Antecedente de colitis ulcerativa. Irritación de rotación de cadera y dolor sacroiliaco. Espondilitis anquilosante, no podría ser. Porque es también es una causa de dolor normal inflamatorio o la palabra clave acá, inflamatorio, no mecánico. Mecánico sería la osteoartritis de cadera. Tampoco tenemos antecedentes para pensar en ello. Artritis reumatoide, no tenemos clínica para pensar en artritis reumatoide. La espondilitis anquilosante acá podría ser el diagnóstico correcto, podría ser la, la alternativa correcta, pero acá tenemos una que dice artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. El antecedente acá es colitis ulcerativa, el cual es parte de las enfermedades inflamatorias intestinales. Tiene asociación con artritis, la cual se lo puede ver acá como dolor lumbar inflamatorio, rigidez matinal, que tenga esa limitación de rotación de cadera y dolor sacroiliaco bilateral. No es lo más preguntado, no es lo más seguro que venga un cuadro clínico así, pero acá el antecedente manda. De todas maneras, pensar en espondilitis anquilosante, quizás si no fuera por el antecedente, sería lo correcto. Pero saben que el antecedente manda. Vamos a marcar esto. Ojo que también puede ser la alternativa B. Y estamos en lo correcto. La artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal se manifiesta con dolor lumbar inflamatorio, rigidez matinal prolongado, que vean esto, rigidez matinal de 2 horas. Allá tenemos algo para pensar en artritis. Y dolor sacroiliaco bilateral en pacientes con colitis ulcerativa activa. La limitación de la rotación de cadera señala afectación articular periférica en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal. La espondilitis anquilosante puede compartir fenotipos, pero no cursa con enfermedad intestinal activa. Y es muy cierto. El antecedente acá es clave. Osteoartritis de cadera, dolor mecánico. Fibromialgia, dolor difuso, sin inflamación y artritis reumatoide se asocia a poliartritis simétrica de manos, no con dolor lumbar aislado. Pregunta que nos podría haber hecho equivocar, pero viendo así, viendo cada alternativa, se nos hace mucho más sencillo. ¿Qué criterio de causalidad propone coherencia biológica entre datos? Experimentación, relación dosis-respuesta, fuerza de asociación, criterio de plausibilidad de Bradford-Hill o temporalidad. Experimentación sería que nosotros intervengamos. No tiene nada que ver con coherencia biológica, relación dosis-respuesta relacionada al fármaco, tampoco tiene nada que ver acá. Fuerza de asociación se refiere al odds ratio, tampoco está en ese contexto. Criterio de plausibilidad de Bradford es lo correcto para proponer causalidades sobre una coherencia biológica. Temporalidad se refiere al tiempo. Acá no tenemos datos de tiempo ni nada de esas cosas. Simplemente vamos a marcar acá criterio de plausibilidad de Bradford Hill, que estamos bien. Establece que debe existir una base biológica o fisiopatológica que sustente la asociación observada entre una exposición y su efecto. Implica que la relación tenga coherencia con el conocimiento científico existente y ayuda a reforzar la credibilidad. Pregunta que tal vez haya sido algo complejo, lo podemos sacar más como descarte, más que tal vez sabiendo qué es esto, porque sí es algo complejo recordar este tipo de preguntas de salud pública. Vamos con la pregunta 7. Paciente de 70 años presenta temblor en ambas manos que es más evidente al sostener una taza o al escribir. Temblor postural y de acción. No tiene lentitud de movimiento significativa, rigidez ni problemas de equilibrio. Perdón, sí tiene rigidez, pero no problemas de equilibrio. ¿Qué más? Hay historia familiar de temblor.
de temblor similar que condiciona el principal diagnóstico diferencial con la enfermedad de Parkinson. En este caso, enfermedad de Parkinson con predominio temblor, temblor esencial, temblor inducido por fármacos, distonía focal en manos, de la mano, temblor cerebroso. Claves, claves. Primero, el antecedente, estamos bien por ahí, que vale. Antecedente importante, no tiene lentitud de movimiento significativa, rigidez ni problemas de equilibrio. Entonces sí, tampoco tiene rigidez. También otro dato clave es que nos pregunta diagnóstico diferencial con la enfermedad de Parkinson. Entonces no es Parkinson. ¿Por qué? Parkinson es temblor al reposo. Y acá es en ambas manos, que es más evidente, sostener una taza o el escribir. Listo, lo descartamos. Temblor por fármacos. Podría ser, pero no nos da el antecedente de fármacos. No nos dice esto es un otro fármaco. Listo, la descartamos. Disfonía focal de la mano. Esto tiene mucha contractura. No tenemos datos de contractura, especialmente localizado en la mano. No tenemos ese antecedente, así que lo podemos descartar. Y temblor cerebroso descartamos porque dice acá que ni problemas de equilibrio. Para temblor cerebroso sí tenemos que tener algo de problemas de equilibrio. ¿Por qué? Porque está afectado el centro cerebeloso. Entonces, simplemente nos queda temblor esencial, lo cual es lo correcto porque todas estas características, tanto la edad, los antecedentes, la misma clínica, típico, típico, muy típico. Habrá acá temblor postural y acción cinético que afecta principalmente manos y brazos, aunque también puede comprometer la cabeza, la voz o las piernas. A diferencia del Parkinson, no se asocia con bradiquinesia, rigidez ni inestabilidad postural significativa. Además que en Parkinson es temblor al reposo. Es común encontrar antecedentes sondeares. También en la de Parkinson habrá típicamente temblor al reposo, que es, recuerden eso, tipos de temblores parece complicado. Y sí, puede llegar a ser algo complicado. Recuerden que neuro, al menos para mí, es de las especialidades más difíciles que hay. Realmente hay que analizar muy bien cada caso, cada cuadro. Es complejo, pero no es imposible analizar, saber, recordar todos estos datos. Vamos con la pregunta número 8. ¿Qué tipo de lente intraocular se implanta con más frecuencia tras facoemulsificación? ¿En qué se ve esta facoemulsificación? Bueno, veámoslo las alternativas primero. Lente intraocular monofocal, lente de cámara anterior, lente rígido PMMA no plegable, lente iris clau, lente intraocular multifocal. Esta facoemulsificación se ve en cirugía de catarata. ¿Y cuál lente intraocular? Bueno, ya está. A ver, acá en el mismo enunciado está la alternativa correcta. Bien esto, lente intraocular, lente de cámara posterior, no es lo correcto. Rígido PMMA, ese me parece que se usaba antes, tal vez, mucho más antes. Intraocular multifocal. Este multifocal me parece que es el típico lente que la mayoría de nosotros usamos, me parece, pero tras una cirugía de cataratas, lo más frecuente es intraocular monofocal. Este es claro, tal vez cuando haya complicaciones o algo por el estilo, va por ahí. Pero vamos a marcar el monofocal y estamos bien. Este monofocal es el modelo más utilizado tras la extracción de catarata, ofreciendo una excelente calidad óptica y alta predictibilidad visual. Habrá visión clara a distancia, fija, habitualmente lejana, por lo que el paciente suele requerir gafas para la visión cercana o intermedia, aunque existen opciones como lentes multifocales o los lentes tóricos. Los monofocales destacan por su simplicidad, estabilidad y bajo riesgo de aberraciones ópticas. Por eso es la más frecuente. Que el multifocal es el típico, el que todos usamos, porque muchos usamos. Y este clavo me parece que es cuando hay cierta complicación o que no va bien esto de la facoemulsificación, posterior a la facoemulsificación. Me parece que ahí va. Y este PMMA es antiguo. Vamos con la pregunta 9. ¿Cuál es la precaución al usar malatión en pediculosis? Produce fotosensibilidad extrema, provocación, provoca cristalurgia urinaria, es inflamable y debe mantenerse alejado de llamas, puede causar nefrotoxicidad contraindicada en el embarazo.
Este malatión es como una loción que se usa para la periculosis, pero no se toma. Entonces, fotosensibilidad extrema, no, extrema. Cristalurgia urinaria, no habría un método por el cual producir esto. Inflamable, sí, eso es lo correcto. Y no parece, ¿por qué? Porque si no estamos tan seguros de qué es eso, podemos pensar que, no sé, que se toma como fármaco, como un comprimido y decir, ah, bueno, tal vez causa nefrotoxicidad. ¿Por qué? Porque muchos causan nefrotoxicidad. Y si no estamos tan seguros de que se puede tratar, entonces marcamos esto. Pero incluso nos dice periculosis. O es un champú, o es una loción, o es algo parecido. Esto no te lo vas a tomar. Entonces, así podemos descartar todo y nos quedamos con que es inflamable. No pareciera lo correcto, pero sí es. Lamentablemente, sí es inflamable este malatión. El malatión al 0,5 es un insecticida organofosforado inflamable, no tanto como insecticida, a no ser que la película lo veamos como bichos, tal vez. Se va a aplicar lejos de fuentes de calor, fuego o chispas, ya que su base alcohólica puede encenderse fácilmente. Riesgo principal, inflamabilidad. Cuidados, enjuagar con abundante agua y lavar con champú suave. Y recomendación, aplicar en ambientes ventilados y no cubrir el cabello. Listo, sencillo. Vamos con la pregunta número 10. Niño de 8 años con sinusitis etmoidal aguda presenta en las últimas 24 horas edema y eritema palpebral izquierdo que progresa a proptosis. Con los ojos, dolor con los movimientos oculares y disminución de la agudeza visual. ¿Qué complicación grave de la sinusitis es la más probable y requiere manejo urgente? Celulitis orbitaria, trombosis del seno cavernoso, celulitis preseptal, conjuntivitis alérgica severa, darciosistitis aguda. Hay tres alternativas que nos pueden hacer pensar muchísimo. Celulitis orbitaria, sí es. ¿Por qué? Niño con sinusitis etmoidal que se complica y ahora tiene eritema palpebral izquierdo que progresa a proptosis. Esta proptosis es una bandera roja. Dolor a los movimientos oculares, otra bandera roja. Disminución de visual, otra bandera roja. Esta complicación es de celulitis orbital. Para pensar en trombosis de seno cavernoso tendría que haber alteración del estado general. No sé, típico que venga paciente con todo esto. Además, no sé, que puede ser dolor, fiebre, taquicardia, hipotensión, alguno de esos datitos. Pero que se altere el estado general. Acá no nos dice eso. Entonces, lo podemos descartar. La preceptal no viene con todas las banderas rojas que dijimos. Conjuntivitis alérgica severa, conjuntivitis. No tenemos datos para pensar conjuntivitis alérgica, por más que nos diga severa. La crocistitis es otra opción. Entonces, simplemente marcamos celulitis orbitaria y estamos en lo correcto. Las infecciones de los senos paranasales, en especial del etmoides, pueden extenderse a la órbita a través de la lámina papirácea. Es crucial identificar la celulitis preceptal de la celulitis orbitaria. ¿Recuerdan esos datos? Proptosis, dolor, oftalmoplegia. Ah, ojo, esta trombosis igual se puede complicar con oftalmoplegia. Cuidado con eso. ¿Qué más tenemos? Importancia clínica y el manejo, que es hospitalización, sí o sí, tomografía de órbita y seno paranasal. No se olviden de este datito que es clave como manejo muy importante, que lo vimos en una reconstrucción, específicamente el manejo de esto, así que cuidado con eso. Vamos con la pregunta número 11. Niño de 4 meses con llanto débil, hipotonía axial y pérdida de reflejo de presión palmar. Presenta hepatosplenomegalia discreta. La electromiografía muestra un patrón de denervación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Síndrome de West, atrofia muscular espinal tipo 1, hipotiroidismo congénito, síndrome de Guillain-Barré o distrofia muscular congénita tipo sistemática. El West sabemos que viene con retraso psicomotor, espasmos o convulsiones y eso es lo más típico. Igual tiene su patrón en el electroencefalograma. No es esto.
Atrofia muscular espinal tipo 1, sí podría ser. Acá tenemos un síndrome hipotónico. 4 meses, llanto débil, hipotonía axial, pérdida de reflejo, presión palmar. Este dato de hepatosplenomegalia no estoy tan seguro. Esto sí es algo raro que está acá. Puede ser un distractor tranquilamente. Los datos de electromiografía son detalles tal vez algo minuciosos, que no todos lo podemos estudiar al pie de la letra. Saben que son muchos temas. Así que puede ser. Por los datos de síndrome hipotónico, pienso que sí. Hipotiroidismo congénito, eso es muy raro. Tendríamos que tener antecedente. Síndrome de Guillain-Barré, pues también muy raro, pero podría ser, aunque se queda como primer lugar atrofia muscular espinal tipo 1, distrofia muscular congénita, congénita, tiene que haber antecedente. Listo. No tenemos antecedente, pero también podría ser. Dudo mucho, pero como tercera opción sí podría ser. Veamos si estamos en lo correcto en tener o marcar atrofia muscular espinal tipo 1 como primera opción. Entonces venimos acá y estamos bien. Se caracteriza por hipotonía grave, llanto débil, ausencia de reflejos primitivos y la electromiografía con patrón de denervación. El Guillain-Barré cursa con la reflexa debilidad, pero aparece más tarde y con hipertonía residual variable. Guillain-Barré como segunda opción, ya vimos que tal vez no, estaba cerca. Distrofia muscular congénita presenta debilidad desde el nacimiento, acá tenemos 4 meses, entonces también no era, pero con seca elevada y sin denervación en el electromiograma. Y el hipotiroidismo congénito provoca hipotonía, aunque con reflejos lentos y sin patrón de denervación. Otra manera de verlo, si es congénito, tiene que tener un antecedente. Muchas veces se lo ve así, es algo más rápido, pero si quieren analizar todo, recordar más o menos a qué lleva o a qué está asociado, igual. Vamos con la pregunta, igual, vale. Vamos con la pregunta número 12. Mujer de 25 años con dolor lumbar bajo tras parto vaginal hace 2 semanas. Refiere dolor que se intensifica al sentarse y desaparece con el decúbito. Niega fiebre o síntomas serológicos. Exploración, dolor a la palpación de la zona sacra sin espacio muscular. Resonancia, fractura por avulsión en la región sacroiliaca derecha. ¿Cuál es el factor predisponente más probable? Fractura por metástasis, espondilodicitis bacteriana, hernia discal posparto, osteoporosis posparto, hipermovilidad ligamentosa durante el embarazo. Ya, acá tenemos alternativas que parecen correctas, pero no son. Datos clave muy importantes acá, niega fiebre o síntomas serológicos. Una hernia discal tendría que dar una radiculopatía. Y esto se mostraría, se la objetiva con síntomas neurológicos. Lo descartamos. ¿Por qué? Porque acá está que niega estos síntomas. Niega fiebre, no es espondilocitis bacteriana. Ya descartamos dos. Fractura por metástasis, nos falta el antecedente de que la paciente sea una paciente oncológica. Descartamos. Osteoporosis posparto, no tenemos T-score, C-score para pensar en osteoporosis. Que sería un dato, yo lo veo muy relevante para pensar en ello. Simplemente podemos pensar que es hipermovilidad ligamentosa durante el embarazo. Osteoporosis postparto, quizás siendo rebuscados, viendo de otra manera esa pregunta, podría ser, lo dudo mucho, no tenemos el antecedente. Y si estamos bien, entonces vean que con datos claves, o sea, con datos, sí, como que todos lo sabemos, sabemos que no hay antecedente, sabemos que no puede ser bacteriana porque en el mismo enunciado nos dice que niega fiebre, síntomas neurológicos y osteoporosis, que tendría que dar un dato para pensar en osteoporosis. Si estamos bien, entonces vean que con pequeñas claves ya podemos estar seguros sobre lo que es correcto. Estamos bien. Nos dice, durante el embarazo y el parto se produce hipermovilidad ligamentosa inducida por hormonas como la relaxina, especialmente en la región pélvica y sacroiliaca. Esta laxitud ligamentosa permite la separación de sínfisis púbica. Osteoporosis postparto es infrecuente y no suele causar fracturas de ebullición localizada. Espondilodicitis bacterianas acompañada de fiebre. Acá se descarta. Hernia discal nos da síntomas radiculares, pero acá nos dice que niega síntomas neurológicos. Fractura metastásica sin problema en mujer joven sin antecedente oncológico. Ahí está. Datos similares a lo que les decía, pero digamos lo mismo. Vamos con la pregunta número 13. ¿Qué hallazgo ecográfico sugiere un quiste mamario simple? Masa sólida hipoicoica,
lesión anecoica con refuerzo posterior, calcificaciones puntiformes, área con sombras acústicas, engrosamiento de la piel. Hallazgo ecográfico para quiste mamario simple, masa sólida hipocoica. Hipocoica es la palabra clave acá. Eso es lo típico. Ahora, anecoica, pero con refuerzo posterior. Si tiene refuerzo, ya no es un quiste simple, un quiste mamario simple. Calcificaciones puntiformes, calcificaciones aún peor. Sombra acústica, tal vez en un proceso oncológico, ya podemos ver esto, engrosamiento de la piel no corresponde. Entonces, hacer una masa sólida hipocoica o anecoica. Es que es hipocoica y no era anecoica. Vamos a ver por qué. Y refuerzo, quiste, la ecografía mamaria de quiste simple se identifica como una lesión anecoica. Ay, sí, cierto. Es decir, sin ecos internos, que presenta un refuerzo acústico posterior, portes bien definidos y ausencia de flujo sanguíneo en el subecodocle. El refuerzo acústico posterior es un signo típico de estructuras llenas de líquido, como los quistes. Bueno, ya vimos que en una pregunta fácil, espero que ustedes hayan respondido bien, pero vimos que en una fácil erramos. Ni modo. Así es esto. Vamos con la pregunta 14. ¿Qué parámetro de perfusión periférica se altera en sepsis neonatal? Frío en extremidades sin cambio, reflejo de moro intacto, tiempo de llenado capilar prolongado, color rosado inmediato, pulso radial presente. Para sepsis neonatal, frío en extremidades sin cambios podría ser, pero hay una más importante. Reflejo de moro intacto, está bien, rellenado capilar mayor a 3 segundos. Esto es importantísimo. Color rosado está bien, pulso radial presente está bien. El llenado capilar prolongado es un parámetro muy importante, más que tal vez que haya frío de extremidades sin cambios, ya que este llenado capilar se observa en sepsis y compromiso hemodinámico. Más que todos lo pueden ver en sepsis. Es pregunta típica de sepsis. Nos dice también que este signo clave debe hablarse junto a otros parámetros como la presión arterial y la temperatura. Que la temperatura está fría, sin cambios, pero aún así el llenado capilar es más importante. Vamos con la pregunta número 15. ¿Qué efecto secundario limita el uso de bicarbonato en IRC? Insuficiencia renal crónica, hipocalcemia aguda, arritmia por calcio, hipotermia, volumen extracelular excesivo o hipoglucemia severa. Para bicarbonato en insuficiencia renal crónica, arritmias por calcio no corresponde, hipocalcemia aguda, no tiene por qué haber hipocalcemia aguda, hipotermia, este volumen extracelular me parece que sí, debido a que no se, a que se limitaría mucho por la excreción de agua, sodio, que hay en una insuficiencia renal crónica. Va por ahí, me parece. Glucemia severa, glucemia tampoco correspondería. Vamos a marcar esta, igual tal vez sea otra, pero estamos bien. Entonces, el uso de bicarbonato de sodio en pacientes con insuficiencia renal crónica permite mejorar la acidosis metabólica, pero su administración implica carga significativa de sodio. Entonces, esto está relacionado con el flujo que hay por la misma insuficiencia renal crónica respecto al sodio y agua. La sobrecarga de volumen puede manifestarse clínicamente como edema periférico, la elevación de la presión arterial y pacientes con enfermedad cardiovascular en pacientes. Desencadena descompensación cardíaca. Por ese motivo, la sobrecarga hídrica constituye la principal limitación para el uso de dosis prolongadas o elevadas en ese tratamiento, especialmente con hipertensión arterial. Pregunta que sí estaba compleja. Vamos con la pregunta 16. ¿Cuál es la clasificación de Bell para enterocolitis necrotizante leve? Estadio 1. Recuerden que hay tres estadios, aproximadamente leve, moderado y severo grave. Signos inespecíficos, cinematosis, shock séptico y falla multiorgánica, obstrucción intestinal completa, colon necrosado y requerimiento quirúrgico, perforación intestinal con neumoperitoneo. Dentro de la clasificación de ver, hay una acá que no corresponde para nada, es esa obstrucción intestinal, me parece que no tiene nada que ver, pero esta shock, colon necrosado, perforación intestinal corresponden al estadio 3. Acá síntomas inespecíficos sin neumatosis es el 1. El 2 sería neumatosis. Síntomas inespecíficos con neumatosis. Los síntomas con neumatosis. No tan grave como shock, por ejemplo. Entonces,
Marcamos esta y estamos bien. Corresponde a forma leve o sospechosa de enterocolitis necrosante o necrotizante, caracterizada por signos inespecíficos. Habrá distensión abdominal leve, aumento del residuo gástrico, vómitos inesperados, inestabilidad térmica, letargia, y esto se lo ve con la radiografía. Puede verse, tal vez no porque es un estadio leve, pero lo clásico es que sí se vea. Vamos con pregunta número 17. ¿Qué caracteriza principalmente la disfagia orofaringia? Dolor retroesternal al tragar líquido, sensación de alimento atascado en el mediastino, pirosis tras comida, dificultad para iniciar la deglución y expulsión de alimento hacia la faringe o reflujo nasal de alimento a deglutir. Para disfagia orofaringia, dolor retroesternal al tragar líquido será retroesternal. Esta no parece que sea. Sensación de alimento atascado en el mediastino. Esto será de la esofágica, quizás. Pirosis tras el reflujo gastroesofágico. Esta no es. Dificultad para iniciar. Esta es la clave. Iniciar la deglución. Está muy relacionado con la deglución o con el inicio de la deglución y expulsión de alimento hacia la faringe. Véanlo como iniciar la deglución o algo relacionado al inicio de la deglución. Esas serían las palabras clave acá. Reflujo nasal de alimentos es igual puede haber, pero más típico es la dificultad para iniciar la deglución. Y este dolor retroesternal más parece una linfagia. Vamos a marcar entonces la alternativa de dificultad para iniciar la deglución y nos dice que estamos bien. Se caracteriza por la dificultad para iniciar el paso del bolo alimenticio. Por eso les digo que es lo más importante. Dificultad para iniciar la deglución. Tenemos acá en la explicación un sinónimo. Se origina en trastornos de fase preoperatoria o faringia de la deglución. Sus causas más frecuentes son patologías neurológicas, miopatías y lesiones estructurales orofaringias. Su diagnóstico es muy importante para prevenir complicaciones. Vamos con la pregunta 18. Niño de 14 meses con SAM. Este es mala malnutrición severa, me parece, con la absorción severa y diarrea aguda. ¿Qué medidas prioritarias antes de alimentar? Iniciar eficina inmediatamente, ayuno absoluto, antibiótico de amplio espectro, suplemento con zinc, rehidratación con solución de hidratación oral reducida en sodio. Iniciar eficien parece que sí no se debería, sí se da en esto de malnutrición severa, pero recuerden que para el ANACOM esto sería incorrecto, ya que todo debe ir de manera escalonada. Ayuno, obviamente lo vamos a dar. Antibiótico, no vamos a necesitar aquí antibióticos. Suplementos de zinc para diarrea, entre comillas. Y rehidratación con solución de rehidratación. Me parece que la correcta valga la redundancia de la misma alternativa y estamos bien. Desnutrición aguda severa. Malnutrición sería casi lo mismo al final. El tratamiento es priorizar la rehidratación. Recuerde, manejo escalonado. El F100, si es un suplemento alimenticio, me parece muy eficaz, pero no sería lo correcto. Estos que son nombres raros, no son no son para nada correctos al responder en la UNACOM. A pesar de que tal vez alguien, un especialista puede decir, no, pero eso sería lo indicado, pero no, es manejo escalonado. Se recomienda el uso de soluciones con menor concentración de sodio y potasio. Rehidratación oral, estándar diluida o solución especial para SAMA, para prevenir sobrecarga cardíaca y edema. Una vez lograda la estabilización hemodinámica, se inicia la alimentación con fórmula F75. El zinc es parte del protocolo de diarrea, pero después de asegurar la hidratación y el inicio prematuro de F100 o el uso de antibióticos sin indicación clara puede agravar los desequilibrios hidroelectrolíticos. Pregunta que estaba compleja. Vamos a una pregunta número 19. ¿Qué seguimiento se recomienda en varones con terapia de reemplazo con testosterona? Medición de hematocrit PCA semanal, semestral, densitometría ósea mensual, renina plasmática anual, tomografía abdominal anual y seroscopía. Mm, en varones con terapia de reemplazo de testosterona, esta sí está compleja, pero seroscopía absolutamente no es. Tomografía, no pienso que nos sirve, tal vez tomografía.
Para seguimiento en reemplazo de testosterona, renina plasmática, ¿será? ¿Habrá algo asociado con la renina? Densitometría ósea, no seré muy extremo, densitometría ósea, pero medición del hematócrito, pensando tal vez en una complicación que pueda haber respecto al uso de reemplazo de testosterona, PSA semestral también, porque sería usado o porque estaría relacionado el uso de PSA. Acá tenemos que la terapia de reemplazo de testosterona se indica en hombres con hipogonadismo confirmado. Ese sería el diagnóstico que debemos pensar. Aún así, pregunta yo lo veo muy compleja. No todos vamos a pensar en hipogonadismo porque es algo de exclusión, tal vez se lo ve así. Ya sea primario o secundario, el objetivo es restaurar los niveles fisiológicos de testosterona. Los principales riesgos son eritrocitosis, por eso se mide el hematocrito, y estimulación prostática, por eso se mide la PSA. Y tiene relación. PSA con testosterona, pues sí tiene esa asociación. La testosterona estimula la eritropoiesis y también estimula el crecimiento prostático, entonces hiperplasia prostática. O el seguimiento recomendado, antes de iniciar la TRT, es importante evaluar el hematocrito, PSA, y durante se debe evaluar también el hematocrito a los 3 6 meses, acompañado del PSA también a los 3 6 meses. Pregunta que sí estaba complejísima. Esta sí, simplemente por asociación la podemos ver, pero sí estaba muy compleja. Vamos con la pregunta número 20. ¿Qué hallazgo en glicemia no al azar suele sugerir o sugiere diabetes tipo 2 en presencia de síntomas? Glucemia mayor o igual a 140 sin síntomas, glucemia mayor o igual a 126 tras ayuno, glucemia mayor o igual a 180 tras comida, glucemia mayor o igual de 200 con polipilipsia y falta polifagia, glucemia mayor o igual a 100 en ayuno. Sencillo, incluso acá nos dice con síntomas. Mayor o igual a 140 con síntomas. Sin síntomas, no corresponde. Tras ayuno, vean eso, ayuno, acá dice síntomas. Ayuno sí es un criterio diagnóstico, pero faltaría una más. Glucemia mayor a 180 tras comida. No sé, lo correcto, glucemia mayor o igual a esta sí. Tenemos síntomas más la glucemia mayor a 200. Este es un criterio diagnóstico. Y mayor a 100 al ayuno, podría ser prediabetes, quizás. Algunos médicos avalan el término, otros no, pero puede ser prediabetes. Pero vamos a marcar la alternativa D. Y estamos en lo correcto porque este es un criterio diagnóstico clave que estoy seguro que todos lo conocen. Criterios de diabetes, criterios diagnósticos de diabetes, todos lo debemos conocer. En fin, espero que todos hayan respondido bien las 20 preguntas. Acá tuvimos un pequeño lapsus con la pregunta 13, que bueno, era sencilla, incluso pudimos responder correctamente eso del síndrome hipotónico, que estaba mucho más compleja, pero bueno, así es esto. Pero estoy seguro que ustedes sí respondieron muy bien todas las preguntas. Entonces, nos vemos en otro video test y sigamos estudiando.